Imagina una prisión cósmica de la que nada puede escapar, ni la materia, ni la luz, ni el tiempo. Bienvenido al corazón más oscuro del universo, los agujeros negros. Desde que Albert Einstein predijo su existencia con la relatividad general en 1915, los agujeros negros han sido una obsesión científica y cultural. Durante décadas fueron solo teoría, hasta que la tecnología nos permitió verlos, escucharlos y sentir su impacto en el cosmos. Hoy sabemos que no son raros. Están por todas partes, escondidos en el corazón de galaxias enteras, devorando estrellas, moldeando el destino del universo. Promesa. En este capítulo vamos a sumergirnos en los misterios de los agujeros negros. Desde los colapsos estelares hasta los monstruos supermasivos. Desde la primera imagen real captada por el Event Horizon Telescope hasta las teorías que sugieren que podrían ser portales hacia otros universos. El ser humano siempre ha sentido miedo y fascinación por la oscuridad. Los agujeros negros son la encarnación de esa oscuridad llevada al extremo. Lugares donde las leyes de la física se rompen, donde el tiempo se curva y donde el infinito parece hacerse real. Y quizá, al entenderlos, entendamos también algo esencial sobre nosotros mismos, nuestra fragilidad, nuestro deseo de trascender, nuestra obsesión por lo imposible. Hoy ya no hablamos de ciencia ficción. Hoy tenemos imágenes reales, datos medidos, ondas gravitacionales detectadas que confirman su danza mortal. Los agujeros negros dejaron de ser fantasmas matemáticos. Son protagonistas de la historia cósmica. Cuando pensamos en la muerte de una estrella, solemos imaginar un simple apagón. Una luz que se extingue en la inmensidad, como una vela soplada por el viento del cosmos. Pero la realidad es mucho más violenta, más épica, más aterradora. La muerte de una estrella masiva es una de las explosiones más potentes del universo, una supernova. Y de ese estallido, de ese caos absoluto, puede nacer uno de los monstruos más temidos de la creación, un agujero negro. Todo comienza cuando una estrella gigante, con una masa decenas de veces mayor que la de nuestro Sol, agota el combustible nuclear que mantiene su equilibrio. Durante millones de años, la estrella vivió en un delicado balance entre dos fuerzas, la gravedad, que intenta aplastarla hacia adentro, y la presión de las reacciones nucleares en su núcleo, que la empujan hacia afuera. Ese equilibrio es tan perfecto que basta un pequeño cambio para romperlo. Cuando la estrella ya no puede fusionar elementos en su interior, la presión nuclear desaparece. La gravedad gana. En cuestión de segundos, esa inmensa esfera de plasma colapsa sobre sí misma. El núcleo se comprime con tanta violencia que los electrones y protones se fusionan en neutrones, formando lo que llamamos una estrella de neutrones. Pero cuando la masa es aún mayor, ni siquiera los neutrones resisten. El colapso no se detiene. La materia entera se aplasta hasta un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso. La singularidad. Alrededor de ella se forma el horizonte de sucesos, un límite invisible que marca el punto de no retorno. Allí, ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo, puede escapar. No es solo oscuridad, es el límite de la realidad tal como la conocemos. Para un observador lejano, cualquier cosa que se acerque parece quedarse congelada en el borde, estirada y desvaneciéndose lentamente. Pero desde dentro, la historia es otra. El viaje hacia la singularidad es inevitable y fulminante. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol, comprimida hasta caber en una esfera del tamaño de una ciudad. Ahora imagina 20 soles como ese, colapsando en un solo punto. Eso es un agujero negro estelar. No un objeto, sino un abismo. No una estrella, sino un recordatorio de que la gravedad es la fuerza más despiadada del cosmos. La primera vez que los físicos imaginaron esto, en el siglo XVIII, lo llamaron una estrella oscura. John Michell y Pierre-Simon Laplace calcularon que, si un cuerpo era lo suficientemente masivo, ni siquiera la luz podría escapar de él. En aquel entonces parecía solo una especulación. Más tarde, en 1915, la relatividad general de Einstein le dio un marco matemático. La gravedad no es una fuerza invisible,
sino la curvatura del espacio-tiempo. Y un objeto con suficiente masa puede curvarlo hasta cerrarlo sobre sí mismo. Einstein mismo dudaba de que tales monstruos pudieran existir realmente. Dios no juega a los dados, decía al rechazar muchas ideas cuánticas. Y quizá pensaba lo mismo de los agujeros negros, demasiado extremos, demasiado absurdos. Pero el universo no se rige por lo que creemos posible. Se rige por lo que es. Hoy sabemos que los agujeros negros nacen con cada supernova de estrella gigante. Son los fantasmas de soles muertos, vagando en la oscuridad. Algunos viajan solos, ocultos en el espacio interestelar, esperando a que una nave imprudente pase cerca de su atracción mortal. Otros forman sistemas binarios, devorando lentamente a una estrella compañera, arrancándole gas y materia como un depredador hambriento. Vistos con telescopios, esos sistemas brillan con rayos X intensos, evidencia de que un agujero negro está comiendo. Lo más inquietante es esto. Un agujero negro no necesita moverse para cazar. Todo lo que se acerque demasiado quedará atrapado. Planetas enteros podrían caer en su abrazo mortal. Incluso la luz misma se curva a su alrededor, creando ilusiones ópticas imposibles. Una esfera que parece rodeada por su propia sombra, como si el espacio se doblara. El nacimiento de un agujero negro no es solo la muerte de una estrella. Es el inicio de una presencia que puede durar más que galaxias enteras. Porque, una vez creados, son casi inmortales. Lentamente emiten radiación de Hawking, evaporándose en escalas de tiempo que superan la edad del universo. En otras palabras, un agujero negro que nace hoy podría seguir existiendo mucho después de que la última estrella se haya apagado. En este primer bloque, entendemos algo fundamental. El dolor y la destrucción no son finales en el universo. Son transformaciones. Una estrella muere, pero de esa muerte nace un monstruo que redefine las leyes de la física. El agujero negro no es solo una tumba cósmica, es un recordatorio de que, en el universo, cada final es también un comienzo. Cuando escuchamos agujero negro, solemos imaginar un único monstruo devorador, una especie de abismo oscuro idéntico en todas partes del universo. Pero la realidad es mucho más compleja. Existen diferentes clases de agujeros negros, y cada uno encierra un misterio distinto, un comportamiento casi inimaginable que parece salido de una historia de terror cósmico. Lo fascinante es que los agujeros negros no son todos iguales. Tienen jerarquías, tamaños, temperamentos. Algunos son el resultado de la muerte de estrellas. Otros parecen haber estado allí desde el principio del universo. Y otros, ni siquiera sabemos cómo se formaron. Agujeros negros estelares, los fantasmas de estrellas muertas. Los más comunes, aunque invisibles, son los agujeros negros estelares. Nacen de la muerte de estrellas masivas, como vimos en el bloque anterior. Se estima que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen más de 100 millones de estos fantasmas cósmicos. Imagina eso. Cada punto de luz que miras en el cielo nocturno puede tener cerca un agujero negro oculto, esperando, silencioso, imposible de ver. Uno de los más famosos es Cygnus X1, descubierto en 1964. Durante años, los científicos debatieron si realmente era un agujero negro. Finalmente, la evidencia fue tan contundente que incluso Stephen Hawking perdió una apuesta. En 1974, Hawking apostó con su colega Kip Thorne que Cygnus X1 no era un agujero negro. Décadas más tarde, reconoció que había perdido. Cygnus X1 se convirtió en el primer agujero negro confirmado de nuestra historia. Agujeros negros intermedios, los invisibles. Entre los agujeros negros estelares y los supermasivos, debería existir una clase intermedia. Y de hecho, hay indicios de que sí existen. Agujeros negros de cientos o miles de veces la masa del Sol. Pero aquí está el misterio. Casi nunca los encontramos. Son tan raros, tan escurridizos, que apenas tenemos unas pocas pruebas de su existencia. Es como si el universo estuviera escondiendo deliberadamente a estos gigantes tímidos. Uno de los candidatos más extraños se encuentra en un cúmulo globular llamado 47 Tucanae, a unos 15.000 años luz de la Tierra. Allí,
Las órbitas de las estrellas parecen moverse como si estuvieran influenciadas por un objeto invisible y masivo. Probablemente, un agujero negro intermedio. La gran pregunta es, ¿por qué hay tan pocos? ¿Cómo se forman? ¿Son los eslabones perdidos que explican cómo nacen los supermasivos? El misterio sigue abierto. Agujeros negros supermasivos, los titanes del cosmos. En el corazón de casi todas las galaxias conocidas habita un monstruo supermasivo, millones, e incluso miles de millones de veces más pesado que nuestro Sol. Nuestra propia galaxia alberga uno, Sagitario A, con 4 millones de masas solares. Y sin embargo, comparado con otros, es casi tranquilo. El agujero negro en la galaxia M87 tiene 6.500 millones de masas solares. Ese fue el que vimos en la histórica imagen del 2019. Pero aquí surge el enigma. ¿Cómo se formaron? Un agujero negro estelar puede explicarse. Nace de una estrella muerta. Pero un agujero negro con miles de millones de masas solares, ¿de dónde salió? El universo tiene apenas 13.800 millones de años. Y sin embargo, hemos detectado agujeros negros supermasivos que ya existían cuando el cosmos tenía solo 700 millones de años. Eso significa que nacieron casi al mismo tiempo que las primeras estrellas. Algunos astrofísicos creen que podrían haberse formado directamente del colapso de enormes nubes de gas en los albores del universo. Otros sugieren que comenzaron como agujeros negros intermedios y crecieron devorando materia sin control. Pero ninguna teoría nos da todas las respuestas. El misterio de los supermasivos es uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna. Y lo más inquietante es que, aunque son invisibles, dominan galaxias enteras. Esos gigantes oscuros no solo están allí, son los arquitectos del universo a gran escala. Microagujeros negros, los hipotéticos. Y si pensamos en lo más grande, también debemos pensar en lo más pequeño. Algunos físicos han planteado la existencia de microagujeros negros, diminutos, del tamaño de un átomo, que podrían haberse formado en los primeros instantes tras el Big Bang. Si existen, podrían explicar misterios como la materia oscura, pero hasta ahora no hemos podido detectarlos. Son pura especulación, o quizá pura amenaza. Si uno pasara cerca de la Tierra, ni siquiera lo veríamos venir. Para comprender la diferencia entre ellos, imagina esto. Un agujero negro estelar podría tener unos pocos kilómetros de diámetro. Un agujero negro intermedio alcanzaría cientos de kilómetros. Un agujero negro supermasivo puede tener un horizonte de sucesos del tamaño de nuestro sistema solar. En otras palabras, un supermasivo podría tragarse a la Tierra y a todos los planetas como si fueran polvo. Este video nos muestra algo inquietante. El universo no creó un solo tipo de monstruo, sino una familia entera. Desde los invisibles fantasmas estelares que acechan cerca de nosotros, hasta los titanes supermasivos que gobiernan galaxias enteras, y entre ellos, misteriosos intermediarios que parecen esconderse de nuestra mirada. Durante siglos, los agujeros negros fueron fantasmas matemáticos, criaturas nacidas de las ecuaciones de Einstein, aceptadas por algunos físicos y rechazadas por otros. Se hablaba de ellos como de leyendas imposibles, como si fueran dragones cósmicos, fascinantes, pero invisibles. El mayor problema era simple pero devastador. ¿Cómo fotografiar algo que por definición no emite luz? ¿Cómo mostrar la sombra de un monstruo invisible? La respuesta llegó en 2019, y fue un momento histórico que cambió para siempre nuestra relación con el universo. Ese año, la humanidad vio por primera vez el rostro de un agujero negro. El logro fue gracias a una colaboración internacional conocida como el Event Horizon Telescope, EHT. No se trataba de un único telescopio, sino de una red de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, desde Chile hasta Hawái, desde España hasta el Polo Sur. Al sincronizarse con una precisión atómica, estos telescopios crearon un superojo del tamaño de la Tierra. Una cámara planetaria, diseñada para un único objetivo: observar el horizonte de sucesos de un agujero negro. El elegido fue M87E, el agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia Messier 87,
a 55 millones de años luz de distancia. Un monstruo de 6.500 millones de masas solares. Para hacernos una idea, si el sistema solar entero entrara en su horizonte de sucesos, desaparecería como una mota de polvo. El 10 de abril de 2019, el equipo del EHT reveló la imagen al mundo. En pantallas gigantes, en conferencias de prensa simultáneas en distintos países, apareció un círculo ardiente. Un anillo incandescente de gas, girando a velocidades cercanas a la luz, rodeando una sombra oscura perfecta. Era la primera evidencia visual directa de un agujero negro. No un dibujo, no una simulación por computadora, no una metáfora. Una fotografía real de un objeto que hasta entonces vivía en la frontera de la ciencia ficción. En ese instante, la humanidad sintió un estremecimiento colectivo. Era como ver el rostro de un monstruo que sabíamos que existía, pero que nunca habíamos podido mirar a los ojos. El detalle más impactante de la imagen no fue el círculo de fuego, sino el vacío en su centro. Esa sombra era la silueta proyectada por el horizonte de sucesos. Piensa en esto. Lo que vimos no fue el agujero negro en sí, porque nada puede escapar de él. Lo que vimos fue su ausencia, una huella de la oscuridad, una cicatriz en el tejido del espacio-tiempo. Esa sombra confirmaba que todo lo que Einstein había predicho más de un siglo antes era real, que los agujeros negros no eran fantasmas, eran hechos, eran materia, eran parte de la historia del universo. La imagen dio la vuelta al planeta. Los titulares decían, el ojo de Sauron está en el cosmos. Otros lo comparaban con un portal, con un infierno cósmico, con el mismísimo abismo. En redes sociales millones de personas compartieron la imagen. Incluso aquellos que no entendían la ciencia detrás supieron de inmediato que estaban presenciando algo único. El universo mostrándonos uno de sus secretos más guardados. El momento también fue humano. Entre los científicos hubo lágrimas, abrazos, una sensación de logro colectivo. Por primera vez en la historia, un esfuerzo internacional, uniendo telescopios y mentes de todo el mundo, había abierto una ventana a lo imposible. Lo más asombroso fue que esta imagen no solo fue simbólica, también aportó ciencia real. Confirmó que la forma del horizonte de sucesos coincidía con las predicciones de la relatividad general. Confirmó que el gas alrededor se movía a velocidades relativistas, emitiendo luz en ondas de radio. Y sobre todo, confirmó que los agujeros negros supermasivos no son excepciones, son protagonistas. Donde hay galaxias, hay gigantes ocultos, moldeando el cosmos desde la sombra. 3 años después, en 2022, el mismo equipo del EHT nos mostró la primera imagen de Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea. A diferencia de M87 este es más pequeño y caótico. Tiene solo 4 millones de masas solares. Pero verlo fue aún más emocionante. Porque ese no está a millones de años luz. Está en nuestro propio vecindario cósmico. El monstruo que gobierna nuestra galaxia ya no es una suposición. Ahora tiene rostro. Sin embargo, las imágenes no cierran el caso. Al contrario, abren nuevas preguntas. ¿Por qué algunos agujeros negros son tranquilos mientras otros devoran materia con furia? ¿Qué ocurre exactamente en esa frontera de luz y oscuridad? ¿Es posible que un día podamos observar más allá del horizonte de sucesos y ver qué ocurre dentro? Lo que sabemos es apenas un fragmento. Cada nueva imagen es una pista, un pedazo de un rompecabezas cósmico que apenas estamos empezando a armar. Este video nos recuerda que el universo no solo se estudia con teorías, también se observa. Y cuando por fin miramos lo invisible, la experiencia es tan poderosa como ver el océano por primera vez, o descubrir fuego. La primera fotografía de un agujero negro no fue solo un logro científico, fue un salto existencial. El día en que la humanidad miró hacia el abismo, y el abismo nos devolvió la mirada. Durante siglos, los astrónomos han observado el universo con la luz. Telescopios ópticos, radiotelescopios, detectores de rayos X. Todos ellos nos muestran cómo brilla, cómo arde y cómo late el cosmos. Pero había algo que permanecía oculto.
algo que no podíamos ver ni escuchar. Un lenguaje secreto del universo, tan sutil y poderoso que deformaba la misma tela del espacio-tiempo. Ese lenguaje se llama ondas gravitacionales, y la primera vez que las escuchamos no fue con nuestros oídos, sino con instrumentos tan sensibles que podían detectar una vibración menor que el ancho de un átomo. En 1916, apenas un año después de presentar la teoría de la relatividad general, Albert Einstein escribió en un artículo algo que parecía casi ciencia ficción. La gravedad no solo curva el espacio-tiempo, también puede generar ondas como las que se forman cuando tiramos una piedra en un lago. Pero en lugar de agua, lo que se ondulaba era la misma estructura del universo. Einstein, sin embargo, dudaba de que esas ondas pudieran ser detectadas. Eran tan débiles que incluso los eventos más violentos del cosmos parecían incapaces de producir vibraciones medibles en la Tierra. Para muchos, las ondas gravitacionales eran como un susurro en medio de una tormenta. Un susurro imposible de escuchar. Décadas más tarde, la humanidad decidió intentar lo imposible. Nació el proyecto LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. 2 instalaciones gemelas en Estados Unidos, con túneles de 4 kilómetros de largo, por donde rayos láser rebotaban miles de veces entre espejos ultraperfectos. La idea era simple en teoría. Si una onda gravitacional pasaba por la Tierra, el espacio mismo se estiraría y encogería, cambiando mínimamente la distancia entre los espejos. Esa diferencia microscópica sería la firma de un evento cósmico inimaginable. Era una apuesta colosal. Muchos pensaban que nunca funcionaría. Durante años, los detectores no encontraron nada. Algunos llegaron a decir que era dinero tirado a la basura. Pero la paciencia del universo no entiende de plazos humanos. El 14 de septiembre de 2015, a las 5:51 de la mañana, ocurrió lo imposible. 2 agujeros negros, a más de 1.000 millones de años luz de la Tierra, colisionaron en un cataclismo cósmico. La fusión liberó una cantidad de energía tan descomunal que por una fracción de segundo brilló más que todas las estrellas del universo juntas. Pero no en forma de luz, sino de ondas gravitacionales. LIGO lo detectó. Fue un pulso, una vibración, un eco en la tela del cosmos. Y cuando los científicos lo tradujeron en sonido, escuchamos un chirp, un canto breve, ascendente, el último suspiro de 2 agujeros negros al fundirse en uno solo. Ese instante cambió la historia de la astronomía. Por primera vez, no estábamos viendo el universo. Estábamos escuchando su música. Lo más inquietante es lo que significa este descubrimiento. Hasta entonces, todo lo que sabíamos del universo provenía de la luz. Pero la luz puede ser bloqueada, absorbida, distorsionada. Las ondas gravitacionales, en cambio, atraviesan galaxias enteras sin perder fuerza. Son mensajeros perfectos, testigos de eventos ocultos, capaces de contarnos historias que nunca veríamos con telescopios. Ahora podemos escuchar colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones, explosiones invisibles. El universo nos habla en una sinfonía oscura, y cada detección es una nota en una partitura infinita. El descubrimiento confirmó que Einstein tenía razón, incluso en lo que parecía imposible. Pero también abrió preguntas nuevas. ¿Qué secretos guardan las fusiones más lejanas, a miles de millones de años luz? Existen objetos que solo podemos detectar con ondas gravitacionales, como agujeros negros primordiales o incluso ecos de universos paralelos. ¿Qué pasaría si un día escuchamos algo que no podemos explicar? Cada detección es como recibir un mensaje en una botella lanzada al océano cósmico hace eones, y cada vez que abrimos una, el misterio se hace más grande. La astronomía de ondas gravitacionales no es solo un avance técnico. Es una nueva forma de percibir la realidad. Es como si un ser humano, ciego y sordo durante toda su vida, de pronto pudiera abrir los ojos o escuchar por primera vez. De pronto, el universo ya no es solo luz y sombra. Es vibración, es música. Y lo más poético es que esa música viene de la muerte y el nacimiento de monstruos cósmicos. Cada chirp, cada pulso que detectamos, es la firma de un agujero negro devorando otro. Es el eco de colisiones que sacuden galaxias enteras.
Es el latido más profundo del cosmos. Este bloque es la prueba de que los agujeros negros no son solo trampas de oscuridad. Son también instrumentos que hacen resonar al universo entero. La oscuridad no es silencio. La oscuridad canta. Hemos hablado del nacimiento de los agujeros negros, de sus tipos, de cómo los hemos visto y escuchado. Pero todo eso es apenas el borde. Lo que realmente nos estremece es la pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué ocurre dentro de un agujero negro? El horizonte de sucesos es un límite físico y conceptual. Una vez que lo cruzas, no hay regreso. Ni siquiera la luz escapa. Para un observador externo, parecería que un objeto cayendo hacia un agujero negro se detiene, congelado en el borde, desvaneciéndose lentamente. Pero desde el punto de vista del objeto, la historia es distinta. Atraviesa el horizonte sin notar nada especial y avanza hacia lo inevitable, la singularidad. Y ahí comienza el gran problema. Las ecuaciones de Einstein describen la singularidad como un punto de densidad infinita y volumen cero, donde el espacio-tiempo se curva de manera ilimitada. Pero en física, infinito significa una sola cosa, que ya no entendemos nada. La relatividad general, que explica la gravedad y el cosmos a gran escala, nos dice una cosa. La mecánica cuántica, que gobierna el mundo subatómico, nos dice otra. Ambas funcionan perfectamente en sus dominios, pero en la singularidad del agujero negro chocan de frente. Es el gran divorcio de la física moderna. ¿Puede existir una gravedad cuántica que unifique ambos mundos? Muchos creen que los agujeros negros son la clave para encontrar esa teoría final. Uno de los misterios más famosos es la llamada paradoja de la información. Si lanzas un objeto en un agujero negro, un libro, una nave, incluso una estrella, toda su materia desaparece. Pero según la mecánica cuántica, la información fundamental sobre la materia nunca puede destruirse. Entonces, ¿qué ocurre con esa información? Stephen Hawking propuso en los años 70 que los agujeros negros emiten una radiación muy tenue, la hoy llamada radiación de Hawking, y que eventualmente se evaporan. Pero si desaparecen por completo, ¿a dónde va la información? ¿Se pierde para siempre? Si es así, la física cuántica estaría rota. Y si no, ¿qué mecanismo desconocido la conserva? Este dilema ha hecho temblar a generaciones de físicos. Resolverlo sería como abrir la puerta a una nueva física. Algunos teóricos sugieren que lo que llamamos agujero negro podría ser, en realidad, un túnel cósmico, un agujero de gusano, un atajo entre distintos puntos del universo, o incluso entre distintos universos. La matemática lo permite, la ciencia ficción lo popularizó, pero la pregunta sigue en pie. ¿Es real? Imagina que al caer en un agujero negro no mueres, sino que eres transportado a otra parte del cosmos, o a otra dimensión. La idea suena imposible. Pero lo mismo decían de los agujeros negros hace un siglo. La verdad es que nadie sabe lo que ocurre dentro. Podría ser que el tiempo deje de existir. Podría ser que el espacio se quiebre en fractales infinitos. Podría ser que toda la materia y la información colapsen en una forma que aún no podemos ni imaginar. Y sin embargo, hay una certeza. Si logramos entender lo que ocurre dentro de un agujero negro, probablemente entenderemos el secreto del universo entero. Porque en esos abismos, las leyes que conocemos se rompen. Y lo que se esconde allí podría ser la respuesta definitiva a preguntas tan antiguas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Estamos solos en el cosmos o hay infinitos universos más allá del nuestro? Lo más inquietante de todo es que, en cierto modo, los agujeros negros son un espejo de nosotros mismos. Representan lo desconocido, lo que tememos, lo que no podemos comprender, la oscuridad absoluta, y al mismo tiempo nos impulsan a avanzar, a desafiar lo imposible, a buscar respuestas en la frontera del conocimiento. Quizá por eso nos obsesionan tanto, porque sabemos que, al explorar su misterio, no solo descubrimos al universo, nos descubrimos a nosotros. Imagina el silencio absoluto del espacio. No hay aire, no hay sonido, solo vacío. Y en medio de ese vacío, un agujero negro gira en la penumbra, invisible, paciente, como un depredador cósmico.
Nada puede escapar de él, ni la materia, ni la luz, ni el tiempo. Todo lo que entra, desaparece. Y sin embargo, desde la distancia, lo vemos brillar con un fuego imposible. Porque cuando un agujero negro devora, lo hace con un apetito feroz, arrancando gas y polvo de su alrededor, comprimiéndolo hasta que arde más brillante que 1000 soles juntos. Son monstruos oscuros, pero también hornos de luz. Lugares donde la destrucción y la creación bailan al mismo ritmo. Ese es el gran misterio que los agujeros negros nos enseñan. Que incluso en la oscuridad más absoluta hay belleza, hay poder, hay verdad. Los vemos como devoradores, pero sin ellos, tal vez el universo no tendría forma. Tal vez las galaxias no existirían. Tal vez nosotros mismos no estaríamos aquí. En su sombra está escrita la historia del cosmos, y en su silencio escuchamos la música más profunda del universo. Las ondas que nos cuentan cómo nacen y mueren los titanes del espacio. Cuando miramos a un agujero negro, no solo miramos hacia afuera, también miramos hacia adentro. Ellos son lo desconocido, lo incomprensible, lo que desafía toda lógica, y al mismo tiempo representan nuestra naturaleza. El deseo humano de entender lo imposible, de ir más allá de los límites, de cruzar el horizonte del conocimiento, aunque sepamos que no hay retorno. La humanidad nació mirando las estrellas. Hoy miramos a los abismos entre ellas, y en esa oscuridad descubrimos nuestro propio reflejo. Quizá algún día, cuando nuestra tecnología avance lo suficiente, nos acerquemos a ellos. Quizá lancemos sondas capaces de estudiar su horizonte de sucesos desde más cerca que nunca. Quizá logremos comprender la física que se esconde en su interior. Y quién sabe, quizá un día descubramos que los agujeros negros son más que tumbas cósmicas, que son puentes, puertas, llaves hacia otros universos. El universo aún guarda sus secretos más profundos en estas criaturas, y mientras más las estudiamos, más nos damos cuenta de que todavía estamos en la orilla de un océano infinito. Los agujeros negros son los guardianes del misterio. Son los dragones del cosmos, custodiando tesoros invisibles más allá de nuestra comprensión. Nos asustan, nos fascinan, nos llaman, porque en lo desconocido siempre está la promesa de un descubrimiento. Y al final, entenderlos es entendernos. Seres pequeños, en un universo inmenso, pero capaces de mirar al abismo, y no apartar la mirada. Esto es solo el comienzo. Si este viaje al corazón de la oscuridad cósmica te estremeció, suscríbete ahora mismo, porque en los próximos capítulos de Misterios Ocultos del Universo exploraremos otros enigmas igual de insondables, galaxias invisibles, exoplanetas imposibles y los secretos de la energía oscura. Dale clic, activa la campanita y acompáñanos, porque juntos vamos a cruzar los horizontes más oscuros y descubrir que el universo siempre guarda un secreto más.